Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y nos tocó el tema Creación de municipios indígenas en Morelos. Los integrantes del equipo son Jennifer Andrea García Pérez, Carmen Francisco Pérez, Lady Vanessa Gutiérrez Luis, Alejandra de Jesús Castro Hernández y yo su servidora Marisol Posada Zaragoza. Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, México, a 7 de noviembre del 2021. Índice. Bueno, en nuestro índice tenemos la introducción, donde mencionaremos el objetivo de este trabajo y asimismo, pues la creación de los municipios indígenas en Morelos. Daremos el inicio y hablaremos sobre los temas que contiene este proyecto, los cuales son: ¿qué planteaba esta iniciativa? ¿Quiénes participaron? ¿Municipios que se crearon? ¿Toponimia? ¿Qué deseaban los indígenas de Morelos? Lenguas que habitan en estos municipios. Los pueblos nahuas se ubican en tres zonas ecológicas distintas. Hablaremos de ello. ¿Quién aprobó la designación de los tres municipios indígenas? Decretos de municipios indígenas en Morelos. Los acuerdos para la creación de los municipios. ¿Qué se logró con la creación de estos municipios? Y bueno, al final daremos nuestra conclusión y presentaremos nuestras referencias bibliográficas, que es donde obtuvimos esta información para poder presentarles este proyecto. Un dato interesante que encontramos en la página oficial de la jornada.com.mx, que fue publicada el 18 de mayo del año 2019, es la creación de municipios indígenas en Morelos. Bueno, Luis Miguel Moraita Mendoza nos presenta otra estrategia de abuso que se dio en los municipios indígenas de Morelos. Aquí solo nos presentan los 4 municipios indígenas que consideran más importantes y nos hacen mención que durante la campaña electoral al gobierno morelense, Graco Ramírez tomó como bandera la creación de municipios indígenas. Si bien había este deseo en varios pueblos originarios, los objetivos del gobierno de esta municipalización no eran los mismos que los de los pueblos. Al gobierno de Morelos se sumaron algunos presidentes municipales, miembros del Congreso local, empresarios y funcionarios, quienes implementaron todo tipo de estrategias y presiones, algunas en franco abuso del poder, para que se crearan los municipios indígenas en Xochocotla, Tetelcingo, Coatetelco y Hueyapán. Nos muestran una historia secuestrada, que es el tema que le dieron a esta otra estrategia de abuso. Bueno, los pueblos originarios morelenses han luchado desde la conquista española por tener en sus manos el manejo de sus recursos, su tradición cultural y el destino de sus vidas. En el siglo XVI y en adelante, estos pueblos se presentaban ante los tribunales a denunciar el robo de sus tierras y aguas por parte de hacendados y otros depredadores. Hubo casos en que las comunidades indígenas ganaron los juicios. La extraordinaria participación de los pueblos originarios en la Revolución Zapatista de 1910 fue la base de este movimiento. Los conflictos siguieron en todos los siglos XX y XXI. Estamos hablando de hace apenas, eh, hablamos del siglo XXI. Habría que destacar dos muy importantes movilizaciones sociales como antecedentes a la municipalización indígena. En la primera mitad del siglo XX, Xochocotla y Tetelcingo, ante la desarticulación de la educación pública escolarizada como efecto de la lucha armada zapatista, construyeron sus procesos educativos básicos propios para apoyar la vigilancia de su tradición cultural indígena, incluyendo su lengua. Luego, los gobiernos estatal y federal les confiscaron el control de sus procesos de educación
y como consecuencia las cabeceras municipales y otros grupos de poder. Este anhelo aumentó en la década de los 70, cuando se intentó construir un aeropuerto en los terrenos de Xochocotla y también en los de Tetelcingo. Estos pueblos se opusieron y no permitieron que el aeropuerto se realizara. La resistencia les costó enfrentar todo tipo de represiones, estados de sitio, violencia, fabricación de delitos, destierro y hasta cambios en el estatus de la administración de gobierno, al grado de convertirlos en delegaciones, con lo que perdieron aún más autonomía. Pero el anhelo aludido se agravó en la conciencia colectiva y se tradujo en una aspiración de crear municipios indígenas libres. Esto mismo pasó en la comunidad de Hueyapan, que tenía grandes conflictos con la cabecera municipal por el agua y por el control de la administración del gobierno local. Esta cabecera, Tetela del Volcán, obligó a Hueyapan a firmar un documento en el que renunciaba en la primera mitad del siglo XX al derecho de gobernar el municipio. Otro tema, entre anhelos y codicias. En la campaña y luego en la administración de Graco Ramírez se secuestraron estas historias y anhelos, las volvieron promesas oficiales. Hacia el final de su mandato se aceleró el proceso hacia la promulgación de los 4 municipios indígenas señalados. Había que palomear las promesas para mostrar ser un gobernante digno de ser candidato a la presidencia de la República. Al mismo tiempo, se fue haciendo claro que las intenciones del gobernador, de algunos diputados locales y presidentes municipales eran muy diferentes a los anhelos de los pueblos. Todos los mencionados se negaban a explicar satisfactoriamente por qué se estaban convirtiendo a municipios a un solo pueblo a la vez y no a varias comunidades en un solo municipio. Aún con discontinuidad territorial, ¿cómo lo llegaron a proponer algunos pueblos? ¿Por qué no se explicó satisfactoriamente a las comunidades las implicaciones de convertirse en municipios? ¿Por qué solo a 4 pueblos se les promulgaba a ser municipios indígenas cuando hay muchos más? ¿Quiénes no querían que se crearan esos municipios indígenas porque afectaban sus intereses hacia algunos esfuerzos para revisar estos procesos? Se descalificaba a los pueblos y sus anhelos con argumentos tan increíbles como que el uso de relojes y automóviles impedía reconocer a la gente como indígenas. Se les acusaba, de querer aparecer como indígenas cuando en sus pueblos ya no se tenían el 80% de los hablantes del náhuatl para ser considerados indígenas. Las comunidades aludidas buscaron en las leyes el fundamento de lo que define a los pueblos como indígenas. Lo encontraron en la Constitución, en el Tratado 169 de la OIT, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, entre otros. Todas estas leyes marcan la autoadscripción como elemento definitorio principal. Poco a poco se fueron evidenciando las razones atrás de los esfuerzos oficiales y de sus aliados. Valerse de los municipios indígenas para favorecer de una mayor libertad para explotar los recursos naturales, controlar el flujo de los recursos vía proyectos y apoyos estatales y federales, así como la complicidad para mantener los territorios que más ingresos les abonan, como el caso de Cuautla. Para lograr estas intenciones se desplegaron estrategias que en mucho dañaron a los pueblos involucrados. Se echó mano de manipular la tradición cultural indígena, invocando y manejando elementos culturales. Se usaron flores y escapularios usados en rituales curativos para agasajar al gobernador y funcionarios. Se echó mano de los favorecidos, clientela, por los recursos de los programas estatales y federales de desarrollo y apoyo. Se polarizaron internamente las comunidades enfrentando a la gente de los anhelos con grupos clientelales. Se presentaron denuncias y hasta impugnaciones que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Casi en todos los casos se confrontaba los que aducían
que los usos y costumbres debían de estar enmarcados en lo que manda la ley orgánica del Estado de Morelos. Otros mantenían que las leyes les daban a los pueblos la facultad de organizar y llevar a cabo sus formas de elección y gobierno según las normas de sus usos y costumbres. Y para finalizar, el autor Luis Miguel Moraita Mendoza nos dice que llegó el momento de la promulgación de los municipios indígenas por parte del Congreso local. Varias comunidades, principalmente Tetelcingo, tomaron acciones de protesta y resistencia, ya que este pueblo había sido perjudicado porque no se le reconocieran 6 colonias como parte de su territorio. Luego el Congreso rectificó y les añadió varias colonias. Autoridades de Cuautla reaccionaron en contra y acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El aplastante triunfo de Morena cambió el panorama. Las autoridades municipales y estatales, ante este nuevo panorama político, perdieron gran parte de su poder político y capacidad de manipulación. Si bien las comunidades vivieron la promulgación con resignación y esperanza de que una vez constituidos podrían tomar el control de su gobierno, la mayoría ha vivido una lucha interna por el control de sus comunidades. Esta es una historia sin fin. Y así es como Miguel Moraita Mendoza nos presenta esta investigación que él realizó, la cual es la creación de municipios indígenas, otra estrategia de abuso. Calaquilistli. Technin tlexpantili tekit tiweh atlachia inaltepetlajkayotl ixachitlakaj ajkiuan monextia ihtik tlajkokayotl Morelos. Tixmatiske de tontinemilia huan kanochin yankuik monechtihke ihkin au inilwi akonimej katka in owilimej technin teyolewalistli para inaltepemej ichachitlakaj huan akonimej tlapaleuihkej inin chihualo. Tikihtoti katiehuan in ueltlahtoli tlen chantli nonin komej. Yewi inilwi que ipa se teyolewalistli senkaiwani kaj inaltepemej ixachitlakaj tlalia sede in tlajkotoyontlok iwikpa in olowilistli mexika tlen tahtani achkauitli tlayewalistli pampa in temoskalistli tominalist semitki tlakakniuyo huan ueuetlahtoli. Ihkin kemej pampa selia se ikniuiotl ixtililoni kinpolua indiscriminación akin olin kemo atemouia. Introducción. En este presente trabajo vamos a observar los municipios indígenas que se crearon dentro del estado de Morelos. Conoceremos de cuáles se trata y cuántos nuevos se crearon. Así también mencionaremos quiénes fueron los involucrados en este suceso importante para los pueblos indígenas y quiénes apoyaron este hecho. Mencionaremos cuáles son las lenguas que habitan en estos lugares. Cabe mencionar que ha sido un acontecimiento muy importante, ya que los pueblos indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Pehuali. Intepantlastuani de Morelos, Graco Ramírez, Kineshti, se elehuilist para papatia, inahuatilalist, intlastocayot, caintlamilist de macas, tlanemacayot, ain nepentlastkikayotmej, ixachitlacamej, de inaltepemej, de Cuatetelco, Cuantepec, Tetelcingo, Ixoxocotla. Tica nialtepetlajcayot. Inicio. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en compañía de los Tlamatinime, considerados como los hombres y mujeres sabios de las comunidades originarias, presentó una iniciativa para reformar la Constitución del Estado con el fin de brindarles autonomía a las comunidades indígenas de las localidades de Coatetelco, Coantepec, Tetelcingo y Xochocotla,
a través de su municipalización. Bueno, este es el inicio de nuestro tema eh, y como lo menciona, hablaremos de los 4 municipios que se crearon, que son Coatetelco, Coantepec, Tetelcingo y Xochocotla. A continuación les presentaremos qué planteaba esta iniciativa,